La historia del dibujo es tan antigua como la historia de la humanidad. La gente hizo dibujos incluso antes de aprender a escribir. Al igual que otras formas de arte, el dibujo ha cambiado y desarrollado a través de la historia. Cada nuevo estilo surgió del estilo que vino antes. Esta evolución de los estilos de dibujo se asemeja mucho al desarrollo de la pintura. Como los estilos de dibujo cambiaron, también lo hicieron los materiales de dibujo. La historia del dibujo en la prehistoria. Los primeros dibujos conocidos datan del año 300.000 a 10.000 a.C. Fueron encontrados en las paredes de cuevas en Francia y España. Otros ejemplos de dibujo temprano son diseñados, rayados, tallados o pintados en las superficies de herramientas primitivas. Pintura del antiguo Egipto. Los antiguos egipcios, a partir del año 3000 a.C., decoraban las paredes de sus templos y tumbas con escenas de la vida cotidiana. Estos dibujos tenían un estilo plano y lineal. Los contextos escritos en papiro, una forma temprana de papel, se ilustraron con diseños similares en pluma y tinta. Historia de dibujo en la Edad Media. En la Edad Media, desde los años 400 hasta 1400, el arte se produjo principalmente para glorificar a Dios y para enseñar religión. Las pinturas y el dibujo se fusionaban en la ilustración de Biblias y los libros de oraciones producidos por monjes. Estos manuscritos, bellamente decorados, fueron escritos a manos en vileta, piel de becerro o más tarde en papel. Los hechos para realizar contenían pinturas en miniaturas adornadas con oro. Los hechos para personas menos ricas estaban decorados con dibujos a pluma y tinta. Las formas planas y lineales a menudo se asemejaban a los patrones ornamentalmente hechos por los metalúrgicos. El papel no se fabricó en Europa hasta los 1100. Al principio era caro y difícil de obtener. Los artistas a veces dibujaban pieles de animales preparados como pergaminos o vitela. Los dibujos tuvieron otra función importante durante la Edad Media. Ayudaron a los artistas a mantener un registro de las imágenes que usaban con frecuencia. Historia del dibujo en el Renacimiento. El dibujo moderno en Europa comenzó en 1400 en Italia, durante el periodo conocido como el Renacimiento. Este momento nació un amor especial por el dibujo. La producción de dibujos también aumentó constantemente. Esto se debía a que el papel se había vuelto más difícil de obtener y debido a la nueva importancia que se atribuye al dibujo. El dibujo llegó a ser considerado el fundamento para el trabajo en todas las artes. Historia del dibujo en el Renacimiento. Los artistas que vivían en el norte de Europa, Alemania, Francia, Países Bajos, en la década de 1500, absorbieron gradualmente algunas de las ideas y estilos que se desarrollaron por primera vez en Italia. Albert Dürer, el gran dibujante y grabador de Alemania, fue uno de los primeros en viajar a Italia. Él inspiró a otros a hacer el mismo viaje. Sin embargo, la tradición artística del norte se mantuvo, diferente de la de Italia. Los italianos produjeron muchos estudios de trabajo para preparar sus pinturas. Los norteños hicieron mucho más dibujos terminados como obras de arte para la venta. En los años 1600 y 1700, la precisión y el control de los dibujos del Renacimiento fueron reemplazados en el periodo barroco por formas más vivas y por un uso más audaz de las materias. Las líneas de tiza y bolígrafos se hicieron más libres y fluidas. También se utilizaron lavados de tinta y acuarela. Los dibujos de Peter Paul Rubens de Flandes, inspirados los pintores italianos, son buenos ejemplos de arte en el siglo XVII. Sus figuras más grandes de la vida parecían estallar a través de la superficie de la imagen. Los Países Bajos tuvieron su mayor periodo de flotación artística en la década de 1600. Rembrandt van Rijn
fue el pintor y grabador más famoso de Ámsterdam. También fue uno de los mejores dibujantes del mundo. Él fue capaz de transmitir forma, movimiento y emoción con solo unas pocas líneas de lápiz. En los años 1800 y 1900, muchos estilos diferentes se desarrollaron lado a lado. Durante el siglo XIX, los lápices fueron fabricados por primera vez a principios del siglo. Se convirtieron en las herramientas de dibujo preferidas de muchos artistas. El artista francés Jean-Auguste Dominique Ingles produjo dibujos de retratos altamente acabados en este medio. Francisco Goya de España es conocido por sus expresivos dibujos realizados con pincel y lavado negro y gris. A finales del siglo, Edgar Degas liberó el movimiento realista en Francia. Experimentó con varias técnicas de dibujo, óleo sobre papel, pastel y crayones. Por otro ejemplo, como resultado muy originales, las escenas cotidianas, los bailarines de ballet y las carreteras de caballos estaban entre sus temas favoritos. Desde principios de la década de 1900, el arte se ha liberado de tradiciones pasadas. Esto significa que la definición de dibujo también se ha ampliado. Puede ser casi cosa que un artista desee que sea. Estos incluyen el cubismo de Pablo Picasso, el presionismo abstracto Jackson Pollock, el fauvismo Henri Matisse y el postmodernismo de Robert Rauschenberg. Los artistas continúan expresándose a través del dibujo, al igual que nuestros antepasados sintieron el impulso de dibujar en las paredes de las cuevas hace tantos años.